Como algunos recordarán, en el capítulo anterior hablamos de una de las grandes civilizaciones del antiguo occidente, los babilonios. Sus grandes avances sentaron las bases de una parte de la astronomía actual e incluso guiaron a otras civilizaciones de manera indirecta, ya que adoptaron un poco de su conocimiento y descubrimientos, como por ejemplo el astrolabe, del cual hablamos también en el capítulo antes mencionado. A pesar de todo, como bien sabemos, obviamente los babilonios no fueron los únicos en tener una gran influencia en la astronomía, y para dar a conocer más de estas civilizaciones, vamos a hablar de una de las más reconocibles, los egipcios. A diferencia de la gran parte de las civilizaciones, el calendario egipcio nació gracias al río Nilo. Una de las cosas más características y conocidas sobre los egipcios actualmente es también una reconocida atracción turística que se encuentra protegida por ser patrimonio de la humanidad. Recordemos que el Nilo es caudaloso y este tiende a subir en invierno y bajar para el verano. La subida y bajada de este río no es menor y por lo mismo es que los egipcios necesitaban saber cuándo sucedería dicho cambio, ya que formaba parte importante del imperio egipcio, su agricultura y su desarrollo. Este crecía alrededor del 19 de julio. Ellos por coincidencia al tiempo fueron capaces de analizar que la crecida del caudal venía junto a la estrella Sopdet o Sothis en griego. Esta es la estrella más brillante en el cielo y hacía su primera aparición en el año cuando el río tendía a crecer. A este calendario se le denominó el calendario de Elefantina. Ellos basaron su estudio de los astros con el sol, en donde estudiaban el orto helíaco de Sirio como el punto en que sale, y se oculta una estrella de estas características es invariable. Sirvió de manera significativa para poder crear un calendario de 365 días dividido según los ciclos de la luna. Su calendario duraba más o menos 30 días y 30 noches, dividiendo así el año en 12 meses, muy similar a lo que se usa hoy en día y solo con cambios menores aplicados en la actualidad. Si nos damos cuenta, 30 por 12 nos da 360 y no los 365 días correspondientes. Ellos llamaron a estos 5 días sobrantes epagómenos, en donde se celebran los dioses Osiris, Seth, Isis, Neftis y Horus. Los egipcios carecen de un año bisiesto calendarizado. Ellos, a pesar de tener su año definido con 365 días, se guiaban principalmente por el orto helíaco de Sirio. Es por esta razón que su calendario es llamado el calendario errante, ya que no tenían nada completamente fijo más allá de lo que sería una localización en el tiempo general. Ellos también tenían un zodíaco llamado Dendera, el cual era circular. Este fue encontrado por uno de los artistas que acompañaba a Napoleón a invadir Egipto. Este mismo estaba en el techo astronómico en el templo de Athos. El zodíaco de Dendera escandalizó a la comunidad científica de la época, quienes intentaban descubrir las fechas y tiempos de los sucesos descritos en este zodíaco. Gerald Massey era un egiptólogo que después de un largo estudio fue capaz de comparar el zodíaco egipcio con los signos occidentales tradicionales, como por ejemplo comparar el de ternero de Aries con la cabeza de carnero Amón, Tauro con Osiris y Piscis con dos cocodrilos. Cada una de las ilustraciones se pudo comparar con el zodíaco occidental. La pregunta ahora era, ¿qué significaba o cuál era la importancia de este para los egipcios? Cada una de estas incógnitas no abandonaron a los científicos que investigaban esto en aquella época. Con el pasar del tiempo, la comunidad que estudiaba el zodíaco egipcio se dio cuenta que según donde estaban ubicados y la dirección que miraban significaba otoño o verano, por lo que hablaba de la trayectoria circular de la órbita del Sol. El tiempo invertido en la investigación les dio resultados. Los egipcios eran caracterizados por no tener una hora fija y estática, por lo que tenían los llamados observadores de las horas. Ellos vestían piel de pantera tachonada de estrellas, usando tablas y guías en sus mediciones para tener una representación más precisa. Estos observadores de las horas eran sacerdotes del antiguo Egipto. Algunos eran de alto rango. Con esto se destaca la importancia que se le daba a las estrellas. En una de las cámaras de la tumba de la reina Hatshepsut, un gran monumento ubicado en la antigua Tebas, al que también se le llamaba Djeser-Djeseru, el sublime de los sublimes, hecho en honor al dios Amon-Ra, se encontró el techo astronómico más antiguo descubierto hasta la fecha en el antiguo Egipto. Este techo se divide en dos partes, que se corresponden con el norte y el sur del firmamento, esto es, el cielo boreal y el austral. Los animales, símbolos y divinidades que pueblan este cielo son una clave preciosa para comprender cómo interpretan el cosmos los egipcios de la antigüedad. Pero a pesar de las ansias de los científicos y egiptólogos por entender todo lo que este techo tiene para enseñarnos, lamentablemente la información es escasa y por lo
mismo es complicado poder lograr un hallazgo realmente certero. Quizás uno de los objetos astronómicos más antiguos encontrados es el disco celeste de Nebra, el cual cuenta con una curiosa historia de trasfondo, ya que fue encontrado por un par de hombres en 1999, los que estaban buscando municiones con un detector de metales en el bosque de Siegelroda, por la zona del monte Mittelberg, y de casualidad se toparon con los restos de esta antigua civilización. El disco era celeste y contenía figuras de oro. Mucha gente cree que estas figuras pseudo abstractas son la representación de una luna creciente y más de 32 estrellas, aunque es difícil estar seguro. Al ser estudiado, demostró haber tenido modificaciones a lo largo de los muchos años posteriores a su fabricación. La importancia de radica en la predicación de los solsticios de verano e invierno. Con esto también predecimos lo que sabía cuando era otoño y primavera, siendo este su calendario de navegación y de cultivo, probablemente usado como herramienta fundamental para la sobrevivencia en aquella inhóspita tierra. Ellos la calculaban con una posición y grados específicos que iban rotando en este disco. Tenían una complejidad en la utilización de estos instrumentos, ya que los egipcios no contaban con los inventos de hoy en día que permiten una mayor precisión, y es simple darse cuenta al mirar los distintos inventos y avances que hemos logrado a lo largo de la historia entre el siglo XIX y el siglo XXI. Los egipcios también ocupaban las estrellas para la navegación. En este caso las usaban para poder ubicarse y saber si iban con o en contra de la corriente del río. Ellos ocupan un sistema de velas en sus barcos, por lo que cuando querían ir río arriba sobre el Nilo ocupaban sus velas. Para cuando querían volver por su ruta, quitaban la vela y seguían la corriente. En conclusión, los egipcios se vieron obligados a estudiar los astros por el río Nilo y su caudal, que aquel entonces era aparentemente impredecible. A medida que pasó el tiempo se especializaron en esto, los organizaron por medio del disco de Nebra y se fueron dando cuenta que la astronomía también servía para sus cultivos. Su medida del tiempo, a diferencia de los babilonios, no era tan organizada y tampoco era tan funcional, ya que se usaba el orto helíaco para ubicarse en el tiempo.